No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Pero tienen uno a lo menos. Todo creyente tiene a lo menos un don espiritual. Miren verso 7. 1 Corintios 12, verso 7. Pero a cada creyente les dada la manifestación del Espíritu para provecho, para edificación del cuerpo. No es para provecho personal, es para edificar el cuerpo de Cristo. Y el Señor Jesús se encarga, por su Espíritu, dar a cada creyente un don espiritual. ¿Cuál es tu don? ¿Sabes cuál es? ¿Estás claro en este asunto? Porque yo encuentro que cuando hablo con creyentes, muchas veces el creyente, cuando le hacemos la pregunta, ¿sabes cuál es tu don espiritual? Algunos creyentes se ponen un poco inseguros. Uy, no estoy muy claro. Creo que tengo uno, pero... Y después a veces mencionan cosas que no son don espiritual. Y hay otros creyentes que dicen, bueno, pastor, yo soy un creyente común y corriente y creo que Dios no me ha dado un don espiritual. A lo que yo respondo, uy, lo siento hermano, entonces no serás un creyente. ¿Qué le hace pensar? Porque Dios ha dado a todo creyente un don espiritual. Y si una persona no tiene un don espiritual, no es un hijo de Dios. No puede ser un hijo de Dios y no tener un don espiritual. Imposible. Ahora, que no lo sepas, eso sí es posible. Pero no está bien que no lo sepas. No está bien si eres un creyente común y corriente. Peor todavía si estás sirviendo en la iglesia. ¿Cómo puedes servir en la iglesia sin saber tu don espiritual? Es inconcebible. Pero aunque es inconcebible, se da. Me acuerdo de una iglesia pequeña en Trujillo que trabajé apoyando mientras no tenía un pastor. Y reuní al liderazgo. Habían ciertos problemas. Yo dije, bueno hermanos, primero vamos a chequear cuáles son sus dones espirituales. Así que saqué un test de internet, le hicimos unas 120, 150 preguntas, y ellos mismos poco a poco fueron identificando cuál era su don espiritual más o menos. Una vez que tenían sus dones espirituales, yo dije, muy bien, vamos a hacer una lista de sus ministerios. A ver hermano, ¿cuál es tu ministerio? ¿Ya? ¿Y qué encontraron? Encontraba, por ejemplo, alguien era maestro de la escuela dominical y su don era el evangelismo. Y otro era, digamos, pastor de célula y su don era maestro. Un desorden total. Una falta de coherencia entre ministerios y dones. Yo dije, hermano, por eso la iglesia no marcha muy bien. Porque están tratando de hacer cosas que no encajan. ¿Ya? Si vas a ser maestro de escuela dominical, hay ciertos dones apropiados para ese ministerio. Si vas a estar a cargo de una célula, hay otros dones apropiados para ese ministerio, etc. Yo no sé cómo están ustedes, no sé cómo Pastor Jorge ha trabajado esto con ustedes, ¿ya? Pero de repente por ahí hay una tarea para hacer durante este año, ¿ya? Pero es muy importante, hermanos, ¿ya? Muy importante que cada uno sepa cuál es su don espiritual y se dedique a ese ministerio. Y si encuentran entre todos los líderes que falta un don, ya no es un problema, es asunto de orar nomás. Bueno, Señor, nos falta alguien que haga sanidades. Ya, vamos a orar por alguien de sanidades. Si falta un maestro, o un evangelista, o un profeta, lo que sea, cualquier don. La Biblia nos indica, podemos pedir, como iglesia, podemos pedir al Señor que manifieste X don si es que no hay en la iglesia. Claro, hay que buscar los mejores dones, y Pablo es bastante claro cuáles son los mejores dones. Y también hay que buscarlo para el bien de la iglesia, no para la vanagloria personal de alguien. Hay muchos criterios que hay que aplicar. Pero hermanos, este es el plan de Dios. Esta es la marca de una iglesia que está viviendo en la plenitud del Espíritu Santo. Los líderes saben cuáles son sus dones espirituales. Y cada líder está trabajando en un ministerio desarrollando ese don espiritual que tiene. Por eso para mí fue una gran bendición. Cuando yo fui a Trujillo, después de haber trabajado con varias iglesias, y encontrar una iglesia grande en Trujillo, donde yo podía dedicarme plenamente al ministerio de enseñanza.
y ya no me pedían predicar el Evangelio como evangelista, ya no tenía tanto trabajo que hacer como pastor, me pidieron que me encargue de la enseñanza en la iglesia. Y me encantaba. Y encontré una libertad, una alegría, un gozo en poder servir al Señor plenamente usando ese don. Y no tratando de ocupar ministerios para el cual Dios no me había preparado. Y por ende no me había llamado. Y les recomiendo, hermanos, ¿ya? Es muy importante. La plenitud del Espíritu Santo se manifiesta en los dones espirituales y canalizando la iglesia en los ministerios, de acuerdo a esos dones espirituales. Y ahí encontramos libertad para servir al Señor y la iglesia va creciendo sanamente, como Dios quiere que crezcamos. Así que, ¿cómo se manifiesta? Número 1, fruto. Número 2, dones. Número 3, poder. La plenitud del Espíritu Santo se va a manifestar en poder espiritual. Ahora, mientras el Señor estaba aquí en la tierra, el Señor guardaba a los discípulos. Tenemos eso en Juan 17. Vamos a mirarlo un momento. Muy importante notar este detalle. Juan 17 y el verso 12. Noten lo que el Señor Jesús dice aquí. Es muy importante si vamos a entender el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Juan 17, verso 12, que dice: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. ¿Ya? El Señor guardaba, protegía a los discípulos en tu nombre, Padre. Y a los que me diste, yo los guardé. Lo repite. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Verso 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. El Señor Jesús guardaba a los discípulos. Ahora, cuando Él volvió al Padre, miren lo que el Señor dice en Juan 14, en relación con esto de guardarlos. Juan 14, verso 16. Dice: yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador. ¿Para qué? Para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, ¿le conocéis? Porque mora con vosotros, estará en vosotros. Ahora noten verso 18: no os dejaré huérfanos. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, es en relación con Juan 17. Yo les guardaba antes por 3 años y medio. Los fariseos atacaban y todo lo demás, yo los guardaba. Ahora me voy. Y los discípulos, cuando escucharon que el Señor se iba a ir, se empezaron a sentir huérfanos. ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a enseñar? Y el Señor entendía esa preocupación. Y le dice: no se preocupe, ya me encargué de eso. Qué lindo el Señor. Ya me encargué de eso. ¿Ya? Verso 16. Rogaré al Padre. ¿Lo puede hacer, dice Cristo? Cuando llego al cielo, habiendo muerto por ustedes, y me presento al Padre, lo primero que voy a pedir al Padre es que el Padre derrame sobre ustedes, ahora noten verso 16, otro Consolador. Ahora, la palabra otro es interesante ahí en griego. En griego hay 2 palabras diferentes para otro. Una palabra significa otro, pero diferente. No sé si puedo hacer ejemplo. Va a ser difícil quizás usar un ejemplo. Pero yo tengo una Biblia aquí y podría alzarla. Si me prestas tu Biblia, pastor, ya tengo una Biblia aquí y aquí tengo otra Biblia. ¿Ya? Pero es diferente, la forma es diferente, el formato es diferente. ¿Ya? Es otra Biblia diferente. Gracias. Pero supongamos que tuviera otra Biblia exactamente igual a la mía. Podría levantar mi Biblia, aquí tengo una Biblia, y levantaría el otro, el duplicado, aquí tengo otro. Es otro igual que este. La palabra alos en griego es otro, pero otro igual que este. Y es la palabra que Cristo usa aquí. Yo les voy a enviar otro Consolador, pero otro igual que yo. Y yo he sido su Consolador. Yo les he guardado, yo les he protegido.
Ahora que me voy, no se preocupen, voy a enviar otro igual que yo. Con la única diferencia que yo solo puedo estar en un lugar, porque soy hombre. El Espíritu puede estar en todo lugar. Y Él va a llenar a toda la iglesia, a todo creyente, en todo tiempo. Él va a hacer las veces de mi persona, pero para todo creyente, en todo el mundo, en todo el tiempo. Otro Consolador. Ahora, el Señor Jesús hizo esa promesa en Juan 14. Miren lo que nace en Juan 20. En Juan 20, el verso 21 y verso 22, el Señor les dio en forma simbólica, y aquí se han equivocado muchos, ¿ya? El Señor le dio en forma simbólica el Espíritu Santo. Miren Juan 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ahora, algunos piensan equivocadamente que aquí cuando Cristo sopla sobre ellos y dice, recibid el Espíritu Santo, que en ese momento les dio el Espíritu Santo. Pero claramente no es cierto eso. Porque este mismo Señor Jesús les dijo, esperen en Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo. Así que aquí Cristo no les dio el Espíritu Santo. Fue una acción simbólica, simbolizando lo que iba a pasar el día de Pentecostés. Pero el Señor Jesús hace esta acción simbólica. Luego, en Hechos 1, verso 8, el Señor Jesús, cuando está por ir al cielo, Él les promete, van a recibir poder. No lo han recibido todavía. Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y luego en Hechos 2 se cumple la palabra de Dios. Ahora, en el verso 8 de Hechos 1, noten la palabra poder. En griego es la palabra dunamis. La palabra dunamis en griego significa el poder eficaz para lograr algo. Hay que tener cierto cuidado con algunos que dicen ya dunamis, dinamita en español, y hacen esa relación, pero cierto cuidado con eso, porque dinamita tiende a ser poder destructivo. Es poder en desorden. Mete dinamita en explosión y quién sabe qué va a pasar. El Espíritu Santo no hace eso. Él no explosiona en esa forma desordenada de nuestras vidas. No, el Espíritu Santo es el poder eficiente y eficaz para lograr algo. En cierto sentido, hay una tranquilidad del obrar del Espíritu Santo. Poderosamente logrando lo que Él quiere. De ese poder está hablando el Señor Jesús. Van a recibir poder. Pero la pregunta es, ¿cómo se manifiesta ese poder? Claro, se manifiesta en fruto espiritual, se manifiesta en dones espirituales, pero ¿en qué más? ¿Cómo podemos sentir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, en nuestra vida diaria. El Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida diaria. Miren Hechos 2 y el verso 42. Esta es la vida diaria de la iglesia. Este es el modelo para nosotros. Aquí está el Espíritu Santo obrando en tremendo poder. ¿Y cuál fue el resultado? Verso 42, Hechos 2. Y perseveraban día tras día en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y también en las oraciones. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Increíble, ¿no? Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Miren lo que pasaba. Y el Señor añadía a esa iglesia cada día los que habían de ser salvos. Es el modelo para la iglesia. Pero lo que muchos se equivocan es en pensar que estos hombres, esta iglesia, estaba haciendo todo esto en la carne, por su voluntad, por sus deseos.
Y algunos han querido tomar este verso e imponerlo sobre la iglesia y decir, bueno, miren hermanos, hay que compartir todo, hay que dar dinero a la iglesia, hay que vender tus bienes. Y claro, muchos creyentes empiezan a encontrar ciertas dificultades y preguntas en hacer esto. Y nos olvidamos, hermanos, que la razón por la cual la iglesia hizo todo esto no fue que los apóstoles lo pidieron, fue que el Espíritu Santo lo produjo en forma tan natural y tan hermosa que lo hacían espontáneamente y era una gran bendición. Así que tratar de imponer esto sobre la iglesia es fatal, no va a funcionar. Porque es el Espíritu que tiene que hacerlo. Y hermanos, el Espíritu Santo lo hizo en este momento porque había cierta necesidad. Habían miles de creyentes recién convertidos que ahora querían quedar en Jerusalén, no habían traído suficiente dinero de afuera para el viaje, iba a ser, venir a Jerusalén, ofrecer el sacrificio, volver a su casa, y ahora querían quedar, no había para comer, todo eso, así que la iglesia empezó a compartir todo. Era un momento muy particular, no es un modelo para todo tiempo, necesariamente, pero lo importante es que el Espíritu Santo lo hizo. Ahora, yo no puedo anticipar, ni el pastor puede anticipar, las maneras que el Espíritu Santo querrá manifestarse entre ustedes como congregación. Pero lo que sí les aseguro es que si ustedes se dejan llevar por el Espíritu Santo va a empezar a producir en ustedes deseos y anhelos tan libres, tan espontáneos, tan hermosos, que va a bendecir la iglesia. Sin presión, sin que estén ordenando, es el Espíritu Santo, su poder obrando, haciendo aún a judíos que sean generosos. Y los judíos no son caracterizados por la generosidad, ¿no es cierto? Pero Él puede hacer eso. Y lo que ustedes necesitan como iglesia, el Espíritu Santo puede hacer en ustedes, para su vida diaria como congregación. Pero en segundo lugar, hay que reconocer también que el Espíritu Santo se manifestó en hacer señales y milagros. ¿Ya? No creo que es necesario leer todo el pasaje, pero hay varios pasajes aquí que hablan de poderes, milagros que hacían los apóstoles en el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos 3 sanaron a un hombre cojo, ¿no es cierto? Instantáneamente lo sanaron. En Hechos 4, cuando están pidiendo al Señor más del Espíritu Santo para seguir predicando, en Hechos 4, verso 30, la iglesia primitiva específicamente pidió, diciendo, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Claro, por el Espíritu Santo. Así que en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo seguía manifestándose en los apóstoles en la misma manera que se manifestó en Cristo. El Señor Jesús andaba haciendo milagros en el poder del Espíritu Santo. La iglesia primitiva continúa su ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué era importante esto? Porque era importante para la gente en Jerusalén entender que aunque Jesús no estaba presente, lo que Jesús hacía, estos hombres siguen haciendo. Había una continuidad y la gente en Jerusalén que tenía que ver eso. Había una continuidad de Cristo y los apóstoles. Ahora, hoy en día, no siempre es necesario que el Señor manifieste de esa manera. Él puede, y la iglesia debe estar contenta y esperando que Dios se manifieste con milagros en medio nuestro. Cuando Él lo quiere, no cuando yo lo exija. El Espíritu Santo es soberano. No hay que ni resistirlo, no hay que exigir tampoco, hay que simplemente saber. Cuando el Espíritu Santo quiere hacer milagros, Él lo podrá hacer. Y lo va a hacer de una forma natural, hermosa, que va a ser una bendición para la iglesia. ¿Okay? Y eso es parte del poder del Espíritu Santo en la iglesia. Mucho más importante es el poder del Espíritu Santo en la predicación. Esto aquí se enfatiza mucho también en los primeros capítulos de Hechos. ¿Ya? En Hechos 2, por ejemplo, tenemos Pedro predicando, diciendo el Espíritu Santo, él predica, y vaya a ver el resultado de esa predicación. En verso 37, al oír esto, algo interesante aquí. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo una vez, cuando ustedes reciben el Espíritu Santo, ustedes van a hacer las mismas obras que yo he hecho y mayores todavía? Aquí está la mayor obra. Aquí vemos algo que Cristo nunca hizo.
Nunca leemos que cuando Cristo predicó, cientos y miles de personas se quebrantaron. Nunca leímos eso. Pero sí con Pedro. ¿No es cierto? Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos, bautícese cada uno. Y verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día 3,000 personas. Wow. Una prédica, 40 minutos, 3,000 convertidos. Eso sí es predicar, ¿no es cierto? Wow. Bueno, decimos wow hoy en día porque no vemos esto. Pero no es que el Espíritu Santo no ha hecho esto en la historia. Les cuento de mi padre, que es de Escocia. Un pequeño pueblo llamado Shotts, un pueblo minero. Hace unos 200 años, un grupo de creyentes se reunieron para celebrar la Santa Cena. Vamos a celebrar el momento de la Santa Cena. Solo que esa iglesia, esa denominación de Escocia, para celebrar la Santa Cena se reunía una semana antes. ¿Ya? Una semana antes, reuniones todos los días, preparándose para tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque esta iglesia solo tomaba la Santa Cena 2 veces al año. La iglesia de Escocia, 2 veces al año. Era muy, muy especial, y una semana de preparación espiritual para tomar la Santa Cena. Así que se reunieron toda una semana, tremenda bendición espiritual, tomaron la Santa Cena el domingo, había miles de creyentes presentes, y sintieron que Dios había bendecido tanto que no querían irse a la casa sin una prédica más. Y hablaron entre ellos y se fijaron en un jovencito, no sé por qué, pero un jovencito. Ya, hermano, tú traes la última prédica. Y por el joven, asustado por la responsabilidad, no durmió esa noche. Se fue a buscar a Dios. ¿Qué digo, Señor? ¿Qué predico? Y pasó la mitad de la noche orando, pidiendo a Dios palabra. El día siguiente, él vino a predicar. Y hubo tal unción en su predicación que se suponía que todos estas eran personas cristianas. Pero al fin de su predicación, 500 personas se convirtieron. 500 personas se convirtieron. El avivamiento de Shotts se llama en la historia. Porque Dios hace cosas así. Lo que leemos en Hechos, Dios ha hecho en la historia, donde una prédica ha resultado en cientos de personas convertidas. Es el poder del Espíritu Santo. Esta es la mayor obra. En un sentido, para esto Dios nos ha dado el Espíritu Santo, para que seamos testigos y cambiemos la situación espiritual de un país por el poder del Espíritu Santo. Es lo que España necesita, ¿no es cierto? No conozco la historia espiritual de España, pero me imagino que España nunca ha tenido un verdadero avivamiento espiritual que ha sacudido todo el país y que ha resultado en cientos de miles de cristianos en 10 o 15 años. No creo que España ha tenido eso. Pero es lo que Dios puede hacer. Es lo que Dios hizo en Jerusalén. Es lo que Dios ha hecho en Inglaterra, Escocia, Gales, Estados Unidos. ¿Y por qué no esperar que lo pueda hacer hoy en día también? El poder del Espíritu Santo se manifiesta en esta tremenda predicación del Evangelio y muchas personas convertidas. El Espíritu Santo también se manifiesta en tremendo gozo espiritual. En nuestras vidas cristianas se produce gozo espiritual. ¿Se acuerdan en Hechos 16, cuando Pablo y Silas fueron arrestados en Filipos y fueron golpeados? Yo me pregunto, ¿cómo habría reaccionado yo después de tal experiencia? Golpeado, abofeteado, maltratado y al final metido en un calabozo, en la oscuridad. O sea, yo estaría destrozado emocionalmente. ¿Pero qué hicieron Pablo y Silas a medianoche? Se pusieron a cantar. Increíble. ¿Cómo vas a cantar en esa situación? Y no cantaron así débilmente, ¿ya? Cantaron con fervor, porque todos los prisioneros escucharon. Yo me pregunto, ¿cómo lograron hacer eso? ¿Fue en la carne? ¿Fue que decidieron, hay que animarnos, vamos a tratar de animarnos? No. Fue el Espíritu Santo fluyendo en ellos que produjo tremendo gozo espiritual, que a pesar del dolor, el malestar, el sufrimiento, lejos de quejarse o murmurar o preguntar por qué Dios me ha permitido, estallan en un canto de alabanza a Dios. Es la plenitud del Espíritu Santo en ellos. Así se manifiesta el Espíritu Santo. Y también en la dirección de la iglesia. En Hechos 13,
En Hechos capítulo 13 tenemos la iglesia siendo guiada por el Espíritu Santo, hablando a los líderes, dándoles claras instrucciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer misiones. ¿Quiénes van a ser misioneros? Pablo y Bernabé. Clarísimo. El Espíritu Santo hablando a la iglesia. Bueno, esas son algunas formas en las cuales el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia. Y claro, cuando la iglesia está viviendo esto, es un tremendo poder espiritual que cambia la iglesia. Ahora, para terminar, ¿cómo es la experiencia de la plenitud? ¿Cómo experimentamos esta plenitud? Bueno, en primer lugar hay la recepción del Espíritu Santo. No tengo tiempo ahora para detenerme aquí, pero básicamente el creyente recibe el Espíritu Santo cuando nace de nuevo. El momento de la conversión recibimos el Espíritu Santo. Pablo dice claramente, si alguien no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Así que todo creyente, por definición, todo creyente verdaderamente nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo. Ahora permítame, sin ser técnico, pero para aclarar una confusión que se da aquí. Hay mucha confusión acerca del bautismo del Espíritu Santo. Permítame tratar de aclarar, ojalá que aclare y no confunda más las cosas. ¿Ya? Tenemos que distinguir entre dos bautismos, ¿ya? Que son muy diferentes, pero porque la terminología es similar, a veces las confundimos. En primer lugar, hay algo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Uno puede ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Quién hace eso? ¿Quién bautiza en el Espíritu Santo? Es el Señor Jesús. ¿Ok? El Señor Jesús bautiza en el Espíritu Santo. Juan el Bautista dijo eso, ¿no es cierto? Él dijo, yo estoy bautizando en agua. ¿Quién bautizaba en agua? Juan Bautista. Pero él dice, más adelante va a venir otro, él va a bautizar no en agua, sino en espíritu. ¿Y quién bautiza? El Señor Jesús. ¿Okay? Él bautiza en el Espíritu Santo, es decir, Él nos coloca, nos sumerge en el ambiente del Espíritu Santo. Ese es el bautismo en el Espíritu, que Cristo lo hace. Algo muy diferente es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es claramente lo que Él hace, pero el Espíritu nos bautiza en Cristo. ¿Ok? Eso lo tenemos en 1 Corintios, el capítulo 12. En 1 Corintios 12 tenemos el bautismo del Espíritu Santo, que muchos confunden, ¿ya? Pero el bautismo del Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12 y el verso 13. ¿Ya? Porque por un solo Espíritu, ahí está, el Espíritu Santo lo hace, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así que si hacemos la pregunta, ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Es el momento que el Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo de Cristo, el momento de nuestra salvación. Si preguntamos qué es el bautismo en el Espíritu Santo, es lo que Cristo hace cuando Él nos coloca en el ambiente del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Son dos experiencias diferentes que lo hacen dos personas diferentes de la Trinidad. Y no hay que confundir las cosas. Hay hermanos que andan buscando el bautismo del Espíritu Santo y van pidiendo el Espíritu Santo. Y es incongruente eso. El bautismo del Espíritu Santo es bautizar en Cristo. Si queremos ser bautizados en el Espíritu Santo, no le pedimos al Espíritu Santo, le pedimos a Cristo. Pero todo creyente ya ha tenido eso. Y si queremos más del Espíritu Santo, hay que seguir orando a Cristo. Es Cristo quien nos coloca en el Espíritu Santo, no el Espíritu Santo mismo. Que hay que tener cuidado con la terminología y nuestra forma de pensar en cuanto al bautismo del Espíritu Santo. Pero, en resumidas palabras, recibimos el Espíritu Santo en el momento del nuevo nacimiento. ¿Pero qué de la llenura? Lamentablemente es posible tener el Espíritu Santo y no ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Es muy posible tener el Espíritu Santo y no estar lleno del Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo en Efesios 5